Muy buenos días. Estos desayunos de hoy se inician con suspense, con cierto misterio. Dentro de unos minutos se conocerá el dato de la inflación, el IPC o índice de precios al consumo del mes de abril. Ya saben que la previsión para todo el año es que los precios suban un 1,8% y ya de momento estamos en el 2,2%, lo que quiere decir que nos alejamos del plan de convergencia con Europa y de los límites marcados por el Banco Central Europeo para toda la zona euro. A falta de conocer el dato de abril, el Consejo de Ministros aprobará hoy una rebaja de los precios del gas natural y de 14 pesetas en la bombona de butano, lo que viene a unirse a las rebajas ya aprobadas de la tarifa de la luz, el peaje de las autopistas, las llamadas telefónicas de larga distancia y los fijos móviles y los aranceles de notarios y registradores. Este es de momento el plan de choque del Gobierno para tratar de controlar el índice de precios al consumo. ¿Bastarán estas rebajas en servicios básicos para los ciudadanos que además repercutirán en la cesta de la compra? Hoy mismo lo vamos a comprobar. No hay que olvidar, y de ahí su importancia, que de la inflación depende el crecimiento, el empleo y la competitividad. El Gobierno señala que es el sector turístico el causante del alto IPC. Los analistas señalan, sin embargo, que mejor sería impulsar la liberalización de los antiguos monopolios y atribuyen también las tensiones inflacionistas a la existencia de rigideces en determinados mercados, como el del suelo o el laboral. El caso es que el dato de hoy, sea bueno o malo, se va a convertir en un nuevo elemento de choque político a falta de un mes para las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Y de esta y otras cuestiones vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es todo un especialista en cuestiones económicas. Don Pedro Solbes es ministro de Economía y Hacienda con el Partido Socialista Obrero Español y que ahora es presidente de la Comisión Mixta Congreso y Senado para las Relaciones con la Unión Europea. Muy buenos días. Vamos a ver, ¿cree usted que con las rebajas de precios decididas hasta ahora por el Gobierno y las que decidirá hoy, se podrá controlar la inflación y en todo caso habrá que tomar otras medidas? ¿Cuáles? Bueno, vamos a ver, yo creo que rebajas de precios para ayudar a la inflación siempre vienen bien. ¿Son esas rebajas de precios las que van a permitir que los precios bajen? Eso ya tengo más dudas. Yo creo que lo que se ha hecho hasta ahora no está incidiendo en los puntos clave, que son la inflación en servicios, en otros servicios, que aquellas decisiones que se han tomado. Mi opinión es que la inflación de servicios sigue siendo muy alta y que todo esto va a ayudar a algo, pero desde luego no va a resolver el problema. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos meses? Yo creo que han sucedido dos cosas. Por una parte, que se han vendido como rebajas permanentes, algunas que eran consecuencia de ventajas coyunturales, la caída del precio de la energía, la caída de la alimentación. Todos imaginamos que antes o después, cuando volviera a su situación normal, los precios subirían algo. El segundo problema es que hemos entrado en un proceso de privatización, pero mucho menos de competencia. Yo tengo la impresión que no está jugando la competencia en el país lo que debería estar jugando. Y eso hace que, sobre todo en el sector servicios, hablamos del turismo, pero no solo es el turismo, los precios son algo más altos de los que deberían ser. Porque además muchas veces hemos caído en la autocomplacencia de comparar nuestra inflación con nuestra situación histórica. Y hemos dicho, todo está muy bien porque es la mejor inflación histórica. Y sin embargo, eso hoy desgraciadamente es mucho menos relevante. Lo que hay es que compararla con lo que pasa en otros países, porque ese es el elemento clave en una situación de tipo de cambio ya irrevocable, con la moneda única, para ver si somos competitivos o no. Y lo curioso es que nuestra inflación ha ido bien estos años, pero las de otros países han ido mejor. Señor exministro de Economía y de Hacienda, por eso recalcaba lo de Hacienda. En plena campaña de la renta hemos sabido de dos ex altos cargos de Hacienda en Cataluña, que eran en la época de Borrell como ministro. Como secretario de Estado. Como secretario de Estado, que tenían cuentas archimillonarias en Suiza, es decir, defraudaban a Hacienda. ¿Cómo es posible esto? Y eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿dañará este hecho al candidato Borrell? Bueno, primero, ¿cómo es posible? Yo creo que lo que hace cada ciudadano del país es imposible de controlar, a no ser que le pongamos un policía y aún, aunque le pongamos un policía detrás. Es decir, hay actuaciones personales que si uno las oculta son muy difíciles de conocer. Que determinadas personas hayan tenido unos ingresos que ellos dicen de bolsa, eso habrá que demostrarlo en los tribunales, y que hayan obtenido algunos beneficios es un hecho posible. Por lo menos yo creo que ahí hay un interrogante que todavía hay que aceptar que es posible.
Segundo, que no lo hayan declarado Hacienda me parece totalmente inaceptable. Me parece un comportamiento de una gravedad mayor. Si las personas que deben ser responsables de que se aporte por parte de los diferentes ciudadanos los recursos al Estado vía impuestos, los que encima han defendido, y lo han defendido de manera muy explícita, el papel del Estado en ese proceso redistributivo, son los primeros que no cumplen con estas obligaciones, a mí me parece de una gravedad mayor. Esté prescrito o no esté prescrito, yo creo que ese es un problema gravísimo. ¿Va a repercutir en la Hacienda? Yo creo que todos estos temas acaban repercutiendo en la Hacienda. Y me preocupa especialmente porque tengo la impresión que en los últimos años se ha utilizado la agencia tributaria excesivamente para batallas que no son las suyas. ¿Va a repercutir sobre el candidato Borrell? Espero que no, espero que no. Yo creo que Pepe Borrell es el primero que lamenta la situación en la que hoy nos encontramos y yo creo que es el primero sorprendido por este tema. De acuerdo con mi información, él no conocía nada de todo este tema y aunque eran personas que han trabajado con él durante un largo periodo, él evidentemente no tenía ningún indicio de esta situación. Por lo tanto, por eso digo, yo espero que no le afecte. Bien, hablaremos también de esta cuestión y de otras más. Por cierto, que eran unos ex inspectores de Hacienda que hacían inversiones y ganaban el 3.000 o el 5.000%, lo cual ya tiene mérito, ¿no? No, es un tema realmente, como decía antes, que de momento hay que aceptar la declaración que ellos dicen, cómo se han producido los hechos, pero que imagino que la juez seguirá en su proceso para aclarar que esos hechos, que además, por otra parte, son perfectamente demostrables, ver si son correctos. Bien, don Pedro, pues está con nosotros Julio César Iglesias, muy buenos días. Hola Luis, Pilar, hola don Pedro. Pilar Cernuda, muy buenos días. Buenos días. Hace un ratito don Pedro Solbes hacía un repaso a la actualidad del mundo, que es muy variada, muy intensa y muy rica, y pensábamos todos dijimos, habla como un comisario, ¿verdad? Da la impresión de estar encima de los asuntos internacionales tanto como de estos. Y los comentarios venían a propósito de que su nombre circula en las quinielas para ocupar una comisaría en la Comisión Europea, en el Gobierno de la Comunidad, don Pedro. Bueno, yo les agradezco a ustedes que utilicen mi nombre para... En todo caso, nos den un café por lanzar el... Para ese tipo de temas. Rumor, ¿no? Pero yo les recuerdo un poco cuál es el procedimiento de nombramientos de comisarios. Los comisarios los propone el Gobierno al presidente de la Comisión y al final, pues de común acuerdo, se producen esos nombramientos. En la tradición española suele haber un comisario del Gobierno y un comisario de la oposición y por lo tanto lo lógico es que el proceso sea primero contactos Gobierno-oposición, después Gobierno-presidente de la Comisión y finalmente habrá dos nombres en el caso español. De acuerdo con mi información, no se han producido los primeros contactos, tampoco los segundos. De acuerdo con mi información, todo ese proceso no se va a producir hasta después de las elecciones europeas o durante los días anteriores a las elecciones europeas. En consecuencia, me parece prematuro hablar de nombres. Es decir, que yo he estado en el mundo europeo durante muchos años, eso no es un secreto para nadie, pero yo creo que no se puede ir más lejos que eso. Lo que pasa es que además de hablar efectivamente de estar circulando su nombre para una comisaría, también está circulando para el Banco Europeo de Desarrollo. Pero ¿Ahí está algo más avanzado? Ese es un tema distinto. Sí es cierto que el ministro de Economía propuso mi nombre como candidato para la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, en Luxemburgo. Y es verdad que ese es un tema que todavía no se ha tomado la decisión, que inicialmente se debería tomar al mismo tiempo que se tomase la decisión de presidente y de el responsable de política exterior y de seguridad común a principios del próximo mes y que, de acuerdo con mi información, pues sigue su proceso y posiblemente a primeros de junio se hable de esos temas. Lo que sucede es que va a coincidir un poco todo en el tiempo. Y hablando de inversiones, usted que sabe muchísimo de la Comunidad Europea, no solamente porque es posible que sea comisario o presidente del Banco Europeo de Inversiones, sino que ha sido secretario de Estado de las comunidades europeas, en fin, que se conoce bien Bruselas, yo por lo menos tengo la sensación de que estamos actuando un poco en función de lo que decía Bruselas. Es decir, Bruselas dice, este año voy a dar dinero para lino, entonces se deja el girasol y se cultiva lino.
Pues este año las vacas. Entonces la gente que criaba cerdos deja los cerdos y se va a las vacas. Es decir, que estamos haciendo nuestra política agraria, económica y a veces hasta estética, de paisaje, en función de lo que nos dé Bruselas. Bueno, vamos a ver. Yo ahí introduciría algún matiz. Primero, es verdad que en la medida en que participamos en una organización que pretende tener carácter supranacional, parte de nuestras decisiones son consecuencia de lo que se pacta en Bruselas. Segundo, es verdad que el sistema de pactar en Bruselas es en base a unas propuestas de la Comisión, pero por decisión de los Estados miembros. Por lo tanto, no hay nada que se produzca en Bruselas en los que el gobierno español de cada momento y los gobiernos de los demás países no hayan dicho lo que opinan. Y desde luego, si no hay un acuerdo unánime o mayoritario, que es lo habitual, desde luego esas decisiones no se ponen en marcha. Otra cosa es que suele ser muy habitual que los diferentes gobiernos, todos, incluidos también los anteriores en España, recurramos a Bruselas para, digamos, no iba a decir encubrir, pero tal vez no sea la palabra, dejémoslo, para respaldar decisiones que hay que tomar internamente, a veces diciendo que es Bruselas quien tiene la culpa de que tengamos que hacer cosas que en todo caso tendríamos que hacer nacionalmente. Por hablar del futuro de la Comisión Europea, señor Solbes, ¿no parece este un buen momento para la lírica? Quiero decir que después de la dimisión de la Comisión Europea, no sé hasta qué punto la Comisión va a volver a ser lo que fue. Se dijo en un momento dado que tenía, como comentaba Pilar Cernuda, todo el poder. Ahora parece ser que el Parlamento le habría restado algo o que hay un ten con ten que no se sabe cómo se va a resolver. Yo le pregunto, ¿cuál es el futuro de la Comisión Europea? ¿Va a tener el peso ejecutivo que ha tenido hasta ahora o va a pasar, digamos, a ser un organismo auxiliar? No, organismo auxiliar no lo va a ser nunca, porque una de las ideas que no se conoce del funcionamiento de la Unión Europea es que no se puede tomar ninguna decisión si no hay una propuesta de la Comisión. Ese es el elemento clave del proceso. Es decir, todos los Estados miembros de acuerdo, si la Comisión no está de acuerdo en una propuesta, no puede salir la propuesta. Eso es muy importante porque le da un gran poder. Entonces, hemos tenido dos modelos de posible comisión. Aquellos que opinamos que una comisión independiente con ese poder es fundamental para un proceso de integración complejo, porque estamos hablando de intereses de muchos Estados miembros, y aquellos otros que lo que les gustaría es que la comisión fuese una secretaría del Consejo de Ministros, de lo que los ministros hacen. Posiblemente en los últimos años nos hemos ido más hacia el segundo modelo que hacia el primero. Hemos pasado de una presidencia muy fuerte en la época de Lords a otra, yo diría, más condicionada por los ministros. En este momento, ¿hacia dónde deberíamos ir? En mi opinión, el modelo correcto y el modelo diseñado es el primero. Y deberíamos intentar recuperar los poderes de la Comisión. Recuperar en el sentido de que tiene que hacer lo que el tratado dice que tiene que hacer, tampoco más que ello. Sí es verdad que la Comisión, al ser un sistema atípico, el comunitario, no tenía un contrapeso de control. Y es donde entra el Parlamento diciendo, oiga, ustedes actúan, tienen un poder enorme, pero ustedes ante quién responden democráticamente. Y el Parlamento dice, hombre, deberían ustedes responder ante mí y responder de manera más eficiente a como se ha hecho en el pasado. A mí esa idea no me parece contraproducente, más bien me parece lógica. Yo creo que no debe haber ningún órgano en la vida pública que no tenga un contrapeso y que no responda ante nadie. Otra cosa es que, como siempre en este tipo de adaptaciones a nuevas situaciones, se puede producir algún exceso, pero en fin, eso es lo que hay que corregir. Señor Solbes, Europa parece que no encuentra una salida común para acabar con el paro. Dentro de poco, el 4 y 5 me parece del mes de junio, va a haber una cumbre europea donde se va a tratar esto. Por fin, hay varias propuestas sobre la mesa. Una de ellas es conjunta entre Gran Bretaña y España, ¿no? Y se proponen varias cosas, flexibilizar y descentralizar el mercado por un lado, por otro abaratar la carga fiscal de las empresas, etcétera. Yo no sé, tantas resistencias. No es que, digo, tan pocos avances en algo tan importante como es el paro, no significa que una vez que ya nos hemos avanzado por la unión económica y monetaria y tal, la Europa social y política ya interesa menos. No, en absoluto. Lo que sucede es que hay un debate absolutamente apasionante y a mí me parece fundamental en el mundo actual, y es la interrelación digamos, características del mercado de trabajo como un puro mercado en relación precio-cantidad, como cualquier otro mercado económico,
o si hay factores adicionales de protección social que deben jugar. Por poner un ejemplo. Estados Unidos en los últimos años nos ha mostrado que es capaz de generar empleo con una gran rapidez. De hecho, ha crecido muy rápidamente y no hay problemas de paro en Estados Unidos. Incluso hay problemas a veces de falta de encontrar gente para trabajar. Ese modelo americano lo que sucede es que tiene un esquema en el que no hay protección social de ningún tipo y hay un mercado dual, hay un mercado de gente con formación, con salarios altos, etcétera, y hay un mercado a tanto la hora. Es la prestación del servicio que prácticamente puede acceder todo el mundo a él. En el mercado europeo hemos ido a un mercado mucho más rígido, donde hay unas condiciones de protección social, donde consideramos que ese mercado dual no es bueno, donde queremos dar más seguridad, evitar más la precariedad, etcétera, etcétera. Eso tiene unos costes porque hace que el sistema sea menos eficiente en puros términos económicos. Pero ese ha sido el modelo europeo que siempre hemos elegido. Y yo creo que el debate no debería estar en si los europeos nos vamos al modelo americano. De hecho, en Estados Unidos también ha habido grandes críticos sobre el modelo americano. El anterior secretario de Trabajo americano, el señor Reich, sino decir si el modelo europeo, que a veces introduce disfunciones y a veces introduce excesivos obstáculos para el mercado de trabajo, pues no puede ser mejorado para que ese tipo de situaciones no se produzcan. Yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Por ejemplo, cotizaciones sociales, fiscalidad, ¿de acuerdo? Es un tema que se puede debatir. Estamos dispuestos a que las cotizaciones sociales se reduzcan, habrá menos empleo. Lo que sucede es que si hay menos cotizaciones sociales, habrá menos prestaciones sociales en el futuro. Y eso implica en el futuro e incluso en el presente. ¿Recuerda, don Pedro, la que se armó aquel día? Sí, aquí en los desayunos. Recuerdo. El día que el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, dijo... Pero sigo pensando que los elementos complementarios de pensiones son importantes y que sigo pensando que esas son opciones políticas que hay que tomar. Y uno tiene que decidir qué modelo quiere, ¿no? No, pero seguiría manteniendo las dudas que mantuvo en algún momento respecto a que la gente de nuestra generación, los que estamos en esta mesa, podamos cobrar algún día las pensiones. Claro, a eso me refiero, por eso he dicho si seguiría manteniéndolo. No, vamos a ver, de aquel debate, posiblemente ustedes lo siguieron menos después, salió algo muy importante que es el Pacto de Toledo. Sí. De aquel debate lanzamos el tema en el Parlamento, se hizo una oferta por parte del Partido Socialista al Partido Popular para intentar quitar todo el debate de la seguridad social cara al futuro de un debate electoral puro. Siempre habrá un debate político sobre estos temas, el problema es no convertirlo en un arma arrojadiza que al final haga imposibles las reformas, y yo creo que se han puesto en marcha reformas. Hoy, por ejemplo, es un momento en que los ingresos de la seguridad social están funcionando muy bien. A largo plazo yo creo que hay que seguir adelante con el Pacto de Toledo y que hay que seguir aplicando todas las medidas que hay ahí. Y al final serán suficientes o no. Hombre, me gustaría que así fueran y espero que así sean. Y si no, pues habrá que ir al Pacto de Toledo 2. Segundo, claro. Yo no intervengo más. Que después de ese Pacto de Toledo salió una persona de una credibilidad enorme que se llama el profesor Barea, que usted conoce muy bien, y que Aznar lo tuvo mucho tiempo en la Moncloa, y que insistió en lo mismo que usted insistía. Y cuando lo dijo el profesor Barea, ya se había firmado el Pacto de Toledo. O sea, el Pacto de Toledo yo creo que tiene elementos muy, muy interesantes de avanzar. Es decir, aquí la idea es la siguiente. A ver si podemos un poquito que la gente nos entienda. Hay dos grandes posiciones ideológicas. Aquellos que dicen aportamos impuestos y después recibimos prestaciones sociales. El problema es que si se aportan impuestos y se reciben prestaciones sociales, los que reciben y los que aportan no son necesariamente los mismos. Y luego incluso puede haber problemas de eficiencia en cuanto a lo que se aporta y a lo que se recibe. Hay otro modelo, que es el absolutamente liberal, que dice no aportemos nada de impuestos, lo que aportamos son cantidades que se capitalizan y es incluso el sector privado el que me da una prestación médica o una prestación de pensiones en el futuro. Inconveniente de este segundo sistema, evidentemente no tiene ningún elemento de solidaridad. El que tiene una buena posición económica resuelve sus problemas y el que no la tiene unas dificultades graves cara al futuro. En mi opinión, el segundo sistema, por razones ideológicas, me parece inaceptable. Yo creo que eso genera una gran tensión social. El primer modelo, sin embargo, tenía un defecto, que es el que se intentaba corregir,
que es que no existe una correlación entre lo que la gente aportaba y lo que la gente recibía, por lo menos una correlación excesiva. Y inventamos lo que se llamaba entonces la contributividad, que es establecer más esa correlación. Y al mismo tiempo distinguíamos entre lo que son prestaciones fundamentales y otra cosa, prestaciones adicionales que se pueden recibir. Las prestaciones fundamentales, esos mínimos que consideramos que todo el mundo debe tener, porque es una sociedad esta lo suficientemente rica como para que ya no tengamos pobres, podía ser compensado con otras aportaciones que cada uno hiciera individualmente de acuerdo con ese modelo. Pues ese es el modelo en el que nosotros creíamos y en el que yo sigo creyendo. Ya ese modelo es el que responde el Pacto de Toledo. Hay otros que opinan que no. Hay otros que opinan que hay que poner mucho más sector privado en esto y que el sector privado al final va a dar mucha más eficiencia, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso tiene algunas dificultades, fundamentalmente que uno no se puede olvidar de la historia y que no puede en estos momentos no conocer que tenemos unas obligaciones como Estado importantísimas respecto a todos nuestros ciudadanos. Si las cosas las empezáramos desde cero ahora, seguramente el debate sería distinto, pero esas situaciones no existen nunca. ¿Y la convergencia real con Europa no va a dar lugar a que de alguna manera se rompa nuestra paz social, porque será necesario recortes sociales como pensiones, como coste del despido, como sanidad, como desempleo? Mire usted, son problemas diferentes. El recorte de pensiones, yo creo que si hay una mayor correlación entre lo que se aporta y lo que se recibe, ese problema puede corregirse. Hay dos filosofías: recortamos gasto social, o la que yo defendí en la época que yo era ministro, se opta por un crecimiento del gasto social por debajo del crecimiento de la economía. Dicho en otros términos, se reduce de forma progresiva el peso del gasto social en la economía y en vez de una transición muy rápida se hace una transición más lenta. Mi opinión es que el segundo modelo, en términos políticos, es más razonable y en términos sociales es mucho más justo. El problema del desempleo en estos momentos sobra dinero para el desempleo. Y de hecho se podía haber bajado las cotizaciones de desempleo. El gobierno no lo ha hecho y sin embargo con ese dinero está utilizándolo, en mi opinión, de forma anómala para pagar otras cosas. Por ejemplo, los mínimos que se deberían pagar con impuestos. Es verdad que como se pagan los mínimos de las pensiones con impuestos, con desempleo, eso permite poder bajar los impuestos y con lo cual cumplir un compromiso electoral, pero que es incumplir el Pacto de Toledo. Lo que el Pacto de Toledo decía es que lo contributivo se paga con contribuciones y lo no contributivo con no contribuciones. El gobierno se defiende diciendo no se puede hacer de la noche a la mañana, lo haremos dentro de X tiempo. Bueno, este ya es un debate político, porque es verdad que no se puede hacer eso, pero sí se pueden bajar más ciertas aportaciones fiscales en el momento actual, o sí se pueden desviar fondos hacia otro tipo de actividades. Por lo tanto, el desempleo hoy no sería un problema, más bien al contrario, hoy el desempleo está dando algunas ventajas. En sanidad es un tema muy complejo, es posiblemente de los temas más difíciles, donde el gran debate está en que la sanidad es un elemento que llaman los economistas de elasticidad de gasto infinito, es decir, cuando uno está tratando de su salud, intenta poner todo lo que tiene para detectar si tiene un problema y para corregirlo. Todo eso se une a una mejora espectacular tecnológica en el mundo sanitario, pero muy costosa, tanto en medicinas como en procesos de detección. Si a eso unimos, pues ya más es razonable que los médicos intentan no solo mejorar los sistemas de detección de enfermedades, sino cubrirse en sus propias responsabilidades, pues cada vez vamos gastando más en el mundo sanitario, sin ningún control o sin ningún límite, más que sin ningún control, por utilizar correctamente la palabra. El médico no tiene por qué analizar el tema en términos económicos, él lo utiliza en términos médicos, y entonces hay que ir concienciando un sistema un poquito más complicado que el que hemos vivido en el pasado, en que el médico no solo sea médico, sino que también sea gestor de unos fondos públicos. A partir de ahí, ¿cuál es la solución? ¿Irnos a un sistema de fondos privados o un sistema de medicina privada? Yo creo que tiene sus inconvenientes, sobre todo tiene inconvenientes en términos de solidaridad. ¿Mantener el sistema de sanidad pública? No me cabe la menor duda. Ahí hay un segundo debate, esa sanidad pública implica un cierto coste, no implica un cierto coste. Hay gente que opina que el coste adicional, el que paguemos una parte de la sanidad pública,
que eso va a tener efectos positivos porque va a permitir disminuir el gasto. Algunas experiencias, como por ejemplo en Francia, no necesariamente lo avalan, y frente a los que defienden esa tesis, los hay que defienden la tesis que en esos casos todo lo que es medicina preventiva podría verse muy afectada. Pensemos, por ejemplo, todavía en la gente con no gran formación en España, que por pagar una pequeña cantidad, pues a lo mejor resulta que no acaban yendo al médico. Estoy pensando en pueblos, estoy pensando... Bueno, esos son los elementos que hay que valorar y que, como ven ustedes, no son siempre fáciles. Bueno, mire, por agitar un poquito la taza, señor Solbes, hoy es el día del IPC. No ha llegado todavía, pero estamos esperando que en cualquier momento este teléfono empiece a parpadear y nos diga cuál es el índice de precios al consumo del mes de abril. Para entendernos, puesto que habla usted de médicos, inflación quiere decir infección en términos económicos. Parece que una inflación desbocada es el principio de una economía inestable y de una economía, quién sabe, si incontrolable. Elena Pisonero, la secretaria de Estado, ha anunciado un semestre ya marcadamente inflacionista. Ha dicho que el final del semestre será inflacionista a partir de los datos que ella, estamos en el 2,2, y de las previsiones que habría para este mes de abril. Y lo atribuye ya, en efecto, al sector servicios, decía usted, es decir, al turismo, pero habría otros factores. Por ejemplo, la última bajada de los tipos de interés para ajustarnos a la nueva moneda, al euro. Y yo me pregunto lo siguiente: usted fue el último ministro socialista de Economía y Hacienda y su acción en el ministerio coincidió con el principio de un ciclo económico boyante. Su última época, ¿es cierto o no? La pregunta es si se está... Mi inicio se inició con el momento más profundo de la crisis, y es verdad que cuando uno empiezan estas actividades en el momento más bajo de la crisis, pues tiene la suerte que empieza a subir, pero en fin. La cuestión es la siguiente: ¿ha llegado el tiempo de la tos ya o no? ¿Y de las alergias o no? Yo le haría dos comentarios. Primero, en cuanto a la inflación. No, la inflación no está desbocada. Un 2,2, un 2,4, un 2,5 de inflación no es una inflación desbocada. Una inflación desbocada es cuando estamos hablando, digamos, de la inflación de 2 dígitos o superior, ¿no? Lo que sucede es que, así como antes un diferencial de inflación de un punto, de un par de puntos, no tenía importancia porque cuando perdíamos competitividad, X tiempo después, devaluábamos la peseta a un coste político y social importante, pero volvían nuestras empresas a recuperar competitividad, eso ahora ya no se puede producir. Y ahí, por ejemplo, cuando el gobierno dice no nos preocupemos demasiado porque el IPC armonizado no es tan distinto, etcétera, etcétera, yo ahí soy bastante más crítico, y por eso decía antes que hay un exceso de autocomplacencia cuando decimos vamos muy bien porque en términos históricos vamos muy bien. No. Nuestro punto de referencia no debe ser nuestra situación histórica. Nuestro punto de referencia es Francia, que es nuestro competidor inmediato. Y Francia tiene en estos momentos, pues no sé cuánto terminaremos el mes de abril, pero seguramente una inflación no alejada del 0,5. Por lo tanto, tenemos 1,5 puntos largo de diferencia respecto a Francia. ¿Eso qué quiere decir? Que si todo el resto fuera igual y si en toda la economía todo se distribuyera de la misma forma, cada año perdemos 1,5 puntos de competitividad con Francia. Bueno, perder 1,5 puntos, pues a lo mejor la gente puede seguir vendiendo sus productos en Francia o puede recibir los productos de Francia a los precios actuales, pero al tercer año hemos perdido 5 puntos. Y 5 puntos, eso quiere decir que ya somos capaces de competir peor. Ese es el verdadero problema de una inflación, aunque sea pequeña, dentro de un esquema de moneda única. Los tipos de interés. Los tipos de interés es verdad que nos sorprendieron, por lo menos a mí me sorprendieron, por lo ambicioso de la bajada por parte del Banco Central. De hecho, algunos pensamos que el Banco Central debería ver muy mal las cosas para tomar una decisión tan abrupta. Y tal vez la economía alemana lo justificara. Estamos, a pesar de todo, en un momento de marcha atrás, es decir, en los ciclos económicos empezamos a bajar. Hombre, yo creo que lo que está claro es que hemos subido de forma espectacular y en cierta medida esa subida se estabiliza ahora. Hablar de crecimientos de la economía, que yo creo que no van a ser del 3,5, como dice el gobierno, va a ser algo menor este año, pero no son crecimientos menores. Un crecimiento del 3% es un crecimiento magnífico que ya lo hubiera firmado yo todos los años que estaba como ministro. Por lo tanto, tampoco digamos que la situación es catastrófica ni es mala. Las expectativas son peores y es verdad que hay algunas incertidumbres a las que hay que hacer frente, pero de ahí no vayamos a una situación de catástrofe, que tampoco es esa la realidad. Pues no lo sé, porque se desvela el misterio, señor Solbes.
Resulta que lo acabamos de conocer ahora mismo, el IPC del mes de abril es de 0,4. Lo cual anual nos ponemos en el 2,4%. 2,4, sí. Y el acumulado 1,2. Sí, sí, es una mala cifra, claramente es una mala cifra y habrá que, por parte del gobierno, tomar las medidas necesarias para intentar corregir esta situación. Y desde luego esas medidas, está bien que se baje el gas, pero eso son medidas muy puntuales, pero lo que es importante es toda la eficiencia de la economía. Y ahí yo creo que hay más elementos de competencia y de mayor apertura de mercado que una decisión puntual de bajar un precio. No olvidemos, hoy venía en prensa, por ejemplo, que el comportamiento de salarios hasta el momento actual ha sido magnífico, han subido el 1,9. Claro, si vamos a estas inflaciones, lo lógico es que tengamos un repunte en salarios, porque excepto en el SEPLA, ¿no? Claro, excepto en el SEPLA, que parece que van a... Bueno, ese es otro problema. La gente no querrá perder capacidad de compra, y claro, si empezamos ya en la espiral de que también subimos salarios y tiene más carga inflacionista, entonces sí entramos en una situación Don Pedro, difícil. en sus tiempos de ministro se manejaba la posibilidad de jugar con la moneda, decía usted llamaba realineamiento a una cosa que otros llamaban devaluación, le recuerdo bueno, ahora. Ese fue un viejo tema, el problema del pero es que realineamiento de los tipos ya se centrales. acabó la buena vida, don Eso Pedro. es cierto. Es decir, con la llegada del euro, Sin la duda política alguna. monetarista se ha visto reducida al mínimo. Entonces, ¿qué queda ahora? ¿Simplemente bajar precios de productos que son estratégicamente importantes para controlar la inflación? Porque sí hay que controlarla, decíamos. Sí, La inflación es un caballo que no puede desbocarse de ninguna manera. O introducir más competencia. Es decir, yo es que tengo, por ejemplo, la sensación que en parte de las privatizaciones lo que hemos hecho ha sido privatizar muy rápidamente sin generar un marco de competencia adecuado. Y lo que eran monopolios públicos han pasado a ser monopolios o oligopolios privados sin una gran incidencia en cuanto al precio respecto al ciudadano. Cuando oímos esas referencias de ha bajado mucho la electricidad, en el pasado bajaba muy poco, bueno, estas cosas que siempre oímos con el gobierno actual de la comparación con el pasado, pues claro, no hay que olvidar que un componente importantísimo del precio de la electricidad es el coste financiero de las eléctricas, y el coste financiero ha bajado muchísimo como consecuencia de la caída de tipos de interés. Entonces, volvemos aquí nuevamente al problema. El problema no es lo que ha bajado el coste de las eléctricas, es si ha bajado lo suficiente respecto a lo que tenía que haber bajado y respecto a lo que sucede en otros países. Señor Salud, usted que es muy didáctico explicando las cosas, siempre cuento que un día cuando Fernández Ordóñez era ministro de Asuntos Exteriores y usted estaba de secretario de Estado de las Comunidades Europeas, yo le dije al ministro, digo, yo cuando tengo algún problema que no entiendo algo de lo que ocurre, llamo a Solbes, que además es muy asequible, me lo explica muy bien. Y dice, ¿qué te crees tú que hago yo? Exactamente igual. Bueno, usted que explica muy bien las cosas, antes de mencionar lo del SEPLA, explíqueme a mí, que soy una absoluta ignorante, o sea, la gente que es ignorante como yo, ¿qué significa una medida como la que se supone que se puede tomar hoy, que es un cierre patronal de Iberia, que es la compañía bandera española y que además es una compañía que está en trámites de privatización? Yo no sé cómo se articula ese cierre patronal. Bueno, yo creo que es una medida muy grave, ¿no? Es decir, así a bote pronto se me ocurría que esto es como la decisión de la OTAN en Kosovo, ¿no? Es decir, que sabemos que tiene un impacto inicial claro, lo que no sabemos es dónde nos llevan las consecuencias. En el momento actual estamos precisamente en el mundo del sector aéreo en una situación de ciertas ventajas respecto al pasado, pero que todavía hay temas no resueltos. Ventajas respecto al pasado, situaciones históricas, y usted se acordará bien, pues por ejemplo, de la famosa huelga de pilotos y de controladores creo que fue en aquel momento, del mes de febrero del año 1981, anterior al 23F, con todo lo que entonces sucedió. Bueno, hoy el margen de maniobra es mucho menor, primero porque hay medios alternativos a la utilización del avión en el interior, transporte por carretera, transporte por ferrocarril. Segundo, hay compañías alternativas a Iberia. Y todo eso hace que el margen de maniobra de esos colectivos que han intentado utilizar los servicios públicos en favor propio, pues sea menor. De todas formas, sigue siendo muy importante. Sigue siendo muy importante, y yo creo que, por lo que he oído por parte de los pilotos lo que están diciendo es, en la época anterior, como consecuencia de una difícil situación financiera, que bueno, ellos califican políticamente en un determinado sentido u otro, se nos pidió un esfuerzo en cuanto a caída de salarios, y a cambio de eso se nos dijo no habrá segregación de la compañía. Ahora nos dicen
los pilotos, la compañía no está dispuesta a respetar esa situación y está hablando de unas subidas menores de salarios, etcétera, etcétera, y de unos problemas de segregación que no estamos dispuestos a aceptar. Pero yo creo que eso es un planteamiento que está bien en términos jurídicos, pero que no está bien en términos económicos. El problema es qué necesita Iberia ahora para sobrevivir. ¿Lo que se pactó entonces o es necesario ir a una situación distinta en este momento? Por otra parte, son los pilotos las personas que deben definir cuál es la estrategia y los problemas de la compañía, o son alguien que son asalariados de la compañía, aunque en muchos casos sean también copropietarios de la compañía, porque tienen una participación en ella, y estoy seguro que son los primeros interesados en que la compañía siga adelante. Tercer elemento, estamos en un proceso, en un momento clave de un proceso que es la privatización de Iberia. Es curioso que todo esto se suscita precisamente en los momentos en que empieza a hablarse quién es al final el posible esquema o las posibles compañías que van a entrar en la Iberia privatizada. Y uno inmediatamente le entra la duda de si estas cosas no tendrán algo que ver también con la posición del SEPLA y con la defensa de sus intereses concretos. Todo esto dicho, yo creo que el SEPLA hoy es un poco la gota que colma el vaso de agua, pero yo creo que no es el único problema que tienen los aeropuertos ni la navegación aérea española. Yo he tenido retrasos estos días con SEPLA, sin SEPLA, con empresas españolas, sin empresas españolas, y es verdad, y hay que reconocerlo, que también hay retrasos fuera de España. Lo que sucede es que curiosamente son mucho menores fuera de España y son mucho menores en otras compañías que no sean Iberia, incluso dentro de España, lo cual a uno le hace pensar que algún problema diferencial tenemos. Bien, vamos a seguir otra vez con el IPC, si le parece. Uno de los componentes más inflacionistas es el de la compra de la vivienda. Con la nueva ley del suelo, sin embargo, España prácticamente es urbanizable casi toda, salvo los parques naturales y todo eso, ¿no? Y nos encontramos con que el suelo se encarece cada vez más, la vivienda se encarece cada vez más. ¿A qué se debe eso? Quizá a la especulación, quizá es porque hay mucha especulación en torno a ese suelo que hay alrededor de las ciudades. O a que lo que se dice que es no es lo que en realidad es. Yo vivo, y estábamos comentando, y no vale la pena decir dónde, pero muy cerca de aquí. Entonces he visto surgir enfrente de mi casa, en una zona relativamente abierta, de repente miles de viviendas, sin una justificación especialmente razonable. Bueno, hay muchas viviendas que se van construyendo, pero estoy de acuerdo que esas viviendas no son más baratas y los precios del suelo siguen siendo muy caros. Este es un caso claro en el que hablábamos antes, donde algo no está funcionando. Y desde luego no era el problema únicamente de calificación del suelo. Hay otros elementos que están incidiendo en el precio del suelo. Porque lo curioso es que después de todo este gran proceso de liberalización del suelo, hoy el precio del suelo y el precio de la vivienda es más caro que hace un año. Por lo tanto, son ese tipo de medidas que, por mucho que se nos diga que son grandes medidas que resuelven los problemas, al final no sé qué problemas resolverán, pero desde luego los del suelo no. Sí, es que hace poco una ciudad importante en España, cuando fueron a hacer el plan general, se encontraron con que estaba copada todo el suelo de alrededor de esa ciudad por un solo promotor. Eso es relativamente normal por uno o por varios, y muchas veces uno se plantea si en ese esquema al final el modelo simplemente de construya usted donde quiera y cuando quiera, al final sirve o no sirve. O sea que habría que expropiar a los especuladores. O habría que plantearse el tema de otra forma, ver exactamente cuál es el funcionamiento de los ayuntamientos, el problema de la financiación municipal, etcétera, etcétera. Es un tema bastante complejo que no se resuelve con una medida formalmente tan fácil como decir se puede usted construir donde quiera, porque esa no es la realidad, porque al final no puede usted construir donde quiera porque hay otro tipo de obstáculos que acaban incidiendo en el precio del suelo. Nos dice don Pedro que no cree que estemos al final de un ciclo económico boyante o de crecimiento, sino que estamos en un ciclo de estabilización. Nos decía usted, al margen de incidentes... No, yo decía que digamos que la fase ascendente ha terminado, sí. Empezamos a caer. Lo que sucede es que tampoco esa caída yo creo que es todavía para preocupar. Sí, le decía por tanto que al margen de incidentes tales como el del IPC de abril, que es alto para lo que estábamos acostumbrados. Es bastante estamos alto. Quizá mal acostumbrados. Es una muy mala cifra, en mi opinión. De todos modos, don Pedro, fíjese, ustedes, los economistas, suelen darnos dos órdenes alternativas. Una es gasten y otra ahorren. Es decir, que cuando hay que reactivar la economía,
hay que conseguir que el consumo suba, porque entonces hablan ustedes de una especie de olla que se recalienta. Y ahorren rápidamente. Entonces, nosotros no sabemos a qué carta quedarnos, en el sentido de qué es lo que viene y qué es lo que debemos hacer para que la situación no empeore. ¿Qué es lo que le propone usted al ciudadano medio que tiene sus ahorros y que está dudando de si hacer alguna pequeña inversión, por ejemplo, en vivienda? Sí, bueno, yo le diría primero, es verdad que se produce ese tipo de contradicción porque la situación económica es cíclica y hay veces que es más conveniente ahorrar y hay veces que es mejor gastar algo más. Que lo que se está produciendo se podía prever no es sorprendente. El año pasado, a estas alturas, cuando hablábamos de lo que iba a suceder en 1999, decíamos dos cosas bastante claras. Primero, como consecuencia de la entrada de la peseta en el euro, necesariamente los tipos de interés van a bajar en España y eso va a animar la economía. Si además hay una situación de crecimiento buena y más empleo, la gente tiene más dinero, pues lógicamente va a haber más alegría. Segundo, y este ya era un debate político de cierta envergadura, señores del gobierno, con independencia de que sus ideas de rebajar impuestos por razones ideológicas las planteen ustedes antes de las elecciones, con independencia de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo sobre el modelo. ¿Han pensado ustedes seriamente lo que significa meter 800.000 millones más de pesetas para el consumo en el país en un momento en que además vamos a bajar los tipos de interés? ¿No van ustedes a recalentar de forma excesiva la economía? Bueno, yo creo que estamos viendo parte de los resultados de las medidas adoptadas. Por lo tanto, tampoco nos sorprendamos. A partir de ahí, ¿qué tiene que hacer el ahorrador? El ahorrador hoy tiene recursos. Tiene recursos y es verdad que lo que es la deuda le va a dar muy poquito dinero, se ha ido a renta variable, la renta variable le ha ido relativamente bien hasta ahora, aunque siempre existe la duda de si la renta variable no está excesivamente alta. Yo soy muy conservador y pienso que está muy alta desde hace ya mucho tiempo, pero en fin, por eso nunca soy capaz de, ni invierto en bolsa, ni estoy seguro que sería capaz de ganar dinero en bolsa. Desde luego, o sea que del 4.000%. Mucho menos lo que ganan algunos, mucho menos lo que ganan algunos, pero digamos, es verdad que no hay alternativa que la renta variable para que el exceso de liquidez se meta. Ir a viviendas está muy bien, pero se está construyendo muchísimo. Si uno invierte en vivienda propia, yo creo que es una buena opción, mirando muy bien cuáles son los precios. Si es en vivienda propia. En vivienda propia. Si es, desde luego, para invertir, para revender o para alquilar, bueno, yo ahí me plantearía algún interrogante, porque la construcción va muy boyante en el momento actual y lo que no sabemos es si en un contexto un poco más recesivo va a haber tanta demanda para ese bien que es la vivienda a esos precios como la que existe en estos momentos. O sea que nos quedamos otra vez con el colchón. No podemos invertir en nada. Los bancos no nos dan nada. Difícil, al colchón. es difícil. No, el colchón no. El colchón, yo creo que el colchón ya está superado y hoy ya hay fondos de inversión españoles, no españoles, en países emergentes, fondos garantizados. Pero yo creo que el sistema financiero español es enormemente sofisticado y cualquiera que vaya a una entidad financiera, sea banco o no sea banco, una institución financiera, y que pida asesoramiento, en general le podrán decir dónde puede obtener mayores recursos. Otra cosa es que es verdad que al bajar los tipos de interés bajan para todos, también para los ahorradores. Señor Solbes, ¿la guerra de Kosovo puede influir en la fortaleza del euro respecto a...? Ha influido ya. ¿Y cómo influye en la economía española? De momento relativamente poco. Vamos a ver, es muy complicado ver los efectos de la guerra siempre. Hay unos efectos muy directos y unos efectos indirectos. El efecto directo, podríamos decir, es lo que gastamos más y lo que vamos a gastar más. Bueno, el otro día en la Comisión Europea, en el Consejo Ecofin, hizo una serie de cálculos y decía, bueno, vamos a necesitar, no recuerdo cuántos eran, algunos miles de millones de euros para hacer frente a los problemas de Kosovo inmediatos. Esas no eran cifras significativas, aunque sí es curioso que eso lo que ha puesto ya en tela de juicio es que los pactos de Berlín no sirven porque ya no hay dinero con lo que se pactó en Berlín para hacer frente a la primera incidencia que tenemos. Luego hay unos efectos, digamos, de otra naturaleza. El primer efecto de otra naturaleza es qué es lo que ha sucedido con el euro y el dólar.
Atribuir la caída del euro en los últimos meses única y exclusivamente a Kosovo yo creo que no es correcto. Yo creo que hay unas perspectivas muy buenas en Estados Unidos, peores perspectivas en Europa, algún error político que hemos cometido en Europa, de falta de solidez y de coherencia en la presentación de nuestros puntos de vista, y también la guerra. Siempre que hay una guerra la gente se va al dólar. Ese es un axioma, por lo menos en el momento actual. Evidentemente eso significa, por ejemplo, que quien exporta a Estados Unidos y a la zona del dólar pues está mucho mejor. Nos la ha jugado Clinton otra vez, ¿eh? Claro, sí. Pero quien importa está peor. Y todos importamos, por ejemplo, petróleo. Y eso significa que encarecemos el precio de los combustibles y el precio de los productos intermedios. Y eso también incide en la inflación de forma negativa. El 10% de la caída del precio del dólar está teniendo una repercusión en la inflación que estamos viendo y que puede acabar teniendo efectos negativos en la economía española. Otros efectos a medio y largo plazo, no lo sabemos, todo dependerá de cuál sea el resultado final e incluso, digamos, todos los elementos de reconstrucción de esa zona que antes o después habrá que hacer frente, pueden significar un impulso de crecimiento para la economía europea, de más gasto en una zona que lo va a necesitar y puede resultar siendo positivo a largo plazo. Recuerden ustedes que hace años los economistas defendían que solo en los periodos de guerra se acababan produciendo, después de las guerras se acababan produciendo las grandes recuperaciones económicas y que una guerra de vez en cuando en términos económicos era algo que ayudaba a recuperar la economía. La brutalidad de la afirmación es evidente que una aportación financiera que yo creo que habrá que hacer para la reconstrucción de la zona de la Europa del Este, pues al final puede ser un reto y una apuesta muy interesante para todos los países de Europa para el crecimiento en los próximos años. Hablábamos al comienzo que había sido una semana llena de acontecimientos importantes. Así es, y además que va a cambiar a lo mejor muchas cosas en el mundo. Bombardeo de la embajada china, crisis en Rusia, crisis de los verdes alemanes, ministro de Finanzas de Norteamérica que dimite, se dedica a otra cosa, que se le denominaba el bombero de todas las crisis internacionales. Vamos a ver, ¿qué pasa? Primero vamos con lo de China y Rusia. Bueno, yo creo que cada uno de esos problemas son radicalmente diferentes, ¿no? China, en mi opinión, por un acontecimiento absolutamente desgraciado que ha sido el bombardeo de la embajada, pues lógicamente ha encontrado un margen de maniobra para jugar un cierto papel en el conflicto y yo creo que para plantear ante el mundo algunos de sus problemas. Si usted lee la prensa internacional, en muchos casos lo que se dice es en China está preocupando más los obstáculos que Estados Unidos está poniendo para que China entre en la Organización Mundial de Comercio que otras cosas. Y China lo que está jugando es esta baza para forzar a entrar en la Organización Mundial de Comercio. No sé si es cierto o no, pero lo que es evidente es que en política internacional cualquier situación se aprovecha para resolver problemas distintos. El caso de Rusia es radicalmente diferente y yo creo que muy preocupante para nosotros como europeos. Ya teníamos un problema, que es la inestabilidad que puede surgir en Rusia con la desaparición de Yeltsin a partir del momento en que se produzcan las próximas elecciones en un año. Ahora lo que tenemos es elementos adicionales de inseguridad. Yo creo que un primer ministro como era Primakov, que había conseguido dar una situación de calma y de tranquilidad en Rusia y que por primera vez veíamos que se iban encauzando un país tan complicado y con tantos problemas, alguno de los problemas desaparece y es sustituido por alguien que no sabemos si funcionará bien o mal, pero en todo caso que es nuevo. Y a uno le queda la duda de si al final se está jugando eso, lo que se está jugando es el impeachment de Yeltsin por parte de la Duma en otro tipo de debate, ¿no? Con lo cual no es nada bueno desde el punto de vista global. El tema de Estados Unidos es un tema distinto. El tema de Estados Unidos es un tema de sustituir a alguien como el señor Rubin, que ya había dicho hacía mucho tiempo que se iba a ir y por lo tanto no es ninguna sorpresa que Rubin se marche, por otro. Nos quedan 30 segundos, señor. Ese otro es un gran técnico, pero no tiene el conocimiento de los temas prácticos que ha tenido el señor Rubin.
Por lo tanto, hoy también hay una interrogante de qué va a suceder. Bueno, esos son los problemas que tenemos. De acuerdo, pues muchas gracias, señor Solbes. Y de ahora en adelante voy a llamar a Pilar para que llame a su amigo y su amigo le pregunte a usted. No, todo su lo que amigo no, quiera yo le saber, llamo ¿no? directamente. Le puedes llamar, Sobre todo en campaña de declaración de la le renta. puedes Pilar. llamar directamente, que se pone siempre, que da Sobre mucho todo en gusto. campaña. No, yo no soy un experto fiscal y desde luego la renta la hago personalmente desde hace muchos años, pero siempre pregunto a algún amigo que sepa de esto, de Exacto. temas de Hacienda, Pero no- para que me la corrija. No pregunte usted a ciertos señores de Cataluña. No, Pregunte porque- con esos no he tenido nunca ningún problema. Muchas gracias, don Pedro Solbes, Gracias por a haber estado ustedes. aquí con nosotros. Gracias, Julio César. Gracias, Pilar. Dios. Y nosotros volveremos el próximo lunes, otra vez aquí, en los desayunos de Radio Televisión Española, el lugar de encuentro. Gracias y hasta el lunes.